buenos días. El día de hoy vamos a exponer sobre los lisosomas, su función, sus estructuras y demás componentes que los caracterizan. Bueno, primero que todo, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas son organelos que encontramos en las células animales. Van a poseer una estructura esférica y van a estar constituidos por una membrana, en su interior enzimas y en la parte externa van a haber proteínas. La función principal del lisosoma va a ser una función digestiva debido a su presencia de enzimas hidrolíticas y proteolíticas. La principal función de las lisosomas va a ser la fagocitosis, por medio de que estas participan en la muerte celular, fagocitando células grandes. Estas van a intervenir en el proceso de diferenciación de órganos, por ejemplo, cuando hay que cortar la cola del embrión, por así decirlo, y van a intervenir en la digestión de las sustancias a través de enzimas que, como en la estructura lo vamos a ver, son enzimas hidrolíticas que van a participar en la hidrólisis, en la catalización de la hidrólisis. Estas enzimas van a ser lipasas, glucosidasas, proteasas y nucleasas. Bueno, la formación de lisosomas comienza por el aparato de Golgi, que pues está presente en todas las células. Después pasamos al retículo endoplasmático, donde se presenta la síntesis de las moléculas. Seguimos con los endosomas, que es el intermediario entre el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, que es el encargado de comunicar las proteínas. Por último, la membrana celular, que da origen pues, a la formación del lisosoma. Y estas etapas nos crean unas vesículas y procesamiento de proteínas que agregan cadenas, pues que también se agregan las cadenas de carbohidratos. Bueno, por último, la formación de lisosomas. Se dice que los lisosomas es como el basurero de la célula, ya que realizan la digestión de partículas ingeridas que se dan por las células fagocitarias. Aquí podemos ver que el núcleo después pasa al retículo endoplasmático, aparato de Golgi, se dan los endosomas y los lisosomas, y pues se forman por último los lisosomas, que se da la realización por crear vesículas y implicando la modificación de proteínas. Bueno, cuando se procesan estas proteínas, en estas partes, en el retículo endoplasmático y aparato de Golgi, las procesan estas proteínas para que lleguen a su forma final. Su forma final quiere decir el lisosoma. Pero ¿qué pasa? Necesita de algunas cadenas de carbohidratos para finalizar su proceso. Entonces, ¿qué pasa? Los carbohidratos, en este caso, son estos que van a codificar, en este caso, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, para así formar varias proteínas, por así decirlas, y que esté bien codificado a la hora de llegar al lisosoma. ¿Qué son los carbohidratos? Son aditamentos que indican a qué sitio en la célula va a ir la proteína a realizar su función. ¿Sí? En este caso, como la lisosoma está constituida por hidrolasas ácidas, esos carbohidratos van a construir esas hidrolasas ácidas, que esos pueden estar constituidos, por ejemplo, a la hora de degradar lípidos, azúcares, ácidos nucleicos. Entonces ahí se va codificando gracias a los carbohidratos, ¿sí? Después sigue un proceso importante, que es el de los endosomas, que son los encargados de llevar estas proteínas, estos carbohidratos codificados hacia los lisosomas, ¿sí? Como el mapa guía, ¿sí? Al estar formando reciben otras proteínas de la célula o fuera de ellas ya para degradarlas, que es la función del lisosoma. Aquí
A continuación tenemos un esquema que nos puede indicar cómo se están formando las células, las proteasas y pues no proteasas que podemos ver acá. Y los punticos son los lisosomas que pues, la intenta degradar. Aquí ya tenemos las proteínas un poco ya degradadas por los lisosomas, y aquí ya las tenemos completamente degradadas, y lo que busca es eliminarlas de la célula por completo. Ahora vamos a explicar la función incorrecta de los lisosomas. Con caso aparte como el anterior, estos son los hidrolasas ácidas, estos punticos que supuestamente fagocitan partes celulares y no celulares. ¿Qué pasa en este caso? Por falta de una mala codificación a la hora de pasar por el retículo endoplasmático o por el aparato de Golgi, no tienen esa función de fagocitar. ¿Qué pasa? No cumplen bien su función y pueden dejar depósitos de lo que van a degradar. En este caso se empiezan a acumular. Estos no fagocitan estas partes extracelulares o celulares y se empiezan a acumular, siendo ya un factor de peligro en las personas, provocando patologías. Listo, están los lisosomas primarios y secundarios. Vamos a hacer una breve explicación. Los lisosomas primarios salen de la cisterna del aparato de Golgi. Como aquí ven, esta es una célula. En esta parte está la cisterna del aparato de Golgi, que es la que va a formar los lisosomas primarios, que en este caso van a ser estas bolitas. También estas están caracterizadas por enzimas digestivas. Ya luego están los lisosomas secundarios, que se forman al unirse con otra vacuola. Estas están caracterizadas por, hay dos procesos, la heterofagia y la autofagia, que ya la vamos a explicar. Cuando hablamos de heterofagia, es que en este caso se va a presentar una bacteria que entra a la célula. ¿Sí? En la célula, la membrana la va a rodear con algo que se llama el fagosoma. ¿Sí? El fagosoma después se va a unir con el lisosoma primario para hacer su proceso con las enzimas digestivas, ¿sí? Y ahí ya se forma lo que se llama lisosoma secundario, y en este caso sería la vacuola heterofágica. Ya después, cuando se cumpla ese proceso y de fagocitosis, ya después salen los residuos por exocitosis. Ese es un proceso de la creación de lisosomas secundarios, pero heterofágica. Está el otro que es autofágica, que es cuando la mitocondria no funciona de una buena manera. Entonces, ¿qué pasa? El retículo endoplasmático envuelve esa mitocondria, como lo hace en este caso el fagosoma, por así decirlo. Después esto se convierte en un autofagosoma, y ahí es donde entra el lisosoma primario a codificarlo, convirtiéndolo en lisosoma secundario o vacuola autofágica. Ya después de hacer su proceso de fagocitación, queda el cuerpo residual que lo expulsa por exocitosis. Este es un ejemplo de cómo se convierte en el secundario. Sale de la cisterna ¿del qué? Este es la bacteria. La bacteria después se convierte en fagosoma, después llega al lisosoma primario y la convierte en lisosoma secundario. Bien, cuando hablamos de estadio respiratorio debemos tener en cuenta que es el proceso donde algunas células son capaces de producir y liberar especies reactivas de oxígeno. Este se caracteriza por un aumento muy violento en la demanda de oxígeno y el consumo de energía a nivel celular. Es un mecanismo frecuentemente utilizado por las células del sistema inmune para producir compuestos con capacidad microbicida. A continuación, nuestros compañeros nos harán la explicación de la microbiología. Bueno, entonces lo primero que vamos a tener es un oxígeno
va a convertir en superóxido. Cuando se convierte en esto se da gracias a la enzima de oxidación. La enzima que se caracteriza es la NADPH. Esta enzima cuando recibe oxígeno se va a convertir en NADP. Luego de esto, seguimos el proceso con el superóxido. Este se va a convertir en peróxido de hidrógeno. Este proceso se da gracias a una enzima que se llama superóxido de dismutasa. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el superóxido y el peróxido de hidrógeno son radicales libres y los radicales libres nos ayudan para la eliminación de la bacteria. Bueno, continuando con este ciclo, comenzando desde el oxígeno hasta llegar al peróxido, de acá, ¿qué sucede? Tiene que convertirse en hipoclorito. Para llegar a este paso, lógicamente va acá a interactuar con una molécula de cloro y a su vez una enzima llamada mieloperoxidasa. ¿Qué sucede acá? En conclusión, después de comenzar con el oxígeno y llegar al hipoclorito, este hipoclorito va a ser tóxico para la bacteria y va a ser el encargado de que esta misma muera.